conflictos en los hogares. Abran entonces su Biblia, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios 16, 19, y mantengan abierta su Biblia a esta porción. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dice así: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Padre, venimos delante de ti, mi buen Señor. Agradecemos por lo que tú haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Señor, gracias por las vidas que han sido salvas, por la predicación, la enseñanza de tu palabra, la fe que tú has generado en el corazón de ellos y ahora son salvos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, han pasado de muerte a vida. Padre, te doy gracias por ello. Esto es lo que necesitan todas las naciones, todos los pueblos. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el tiempo del profeta Eliseo, estando él en la ciudad de Jericó, los hombres de la ciudad se le acercaron porque ellos estaban muy preocupados. Porque aunque estratégicamente la ciudad estaba bien ubicada, las aguas eran malas. Y así le dice a Eliseo: las aguas son malas y la tierra estéril. Y a eso había traído, por supuesto, enfermedad y muerte a muchas personas por esas aguas contaminadas. No sabemos exactamente qué eran los componentes que no permitían que fuera un agua potable, pero por algún tiempo quizás lo fue, por eso estaba ubicada esa ciudad en ese lugar, pero se contaminó y ahora había enfermedad y muerte y la tierra estéril. Dice la Biblia que Eliseo tomó sal y echó sal en aquel lugar. La sal en la Biblia nos habla de la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que puede sanar los corazones de los pueblos? ¿Qué es lo que puede sanar el corazón de una persona llena de odio, de rencor, de venganza? ¿Qué es lo que puede sanar a un corazón lleno de temores, de aflicción, de tribulación? Sencillamente es la verdad. Por eso cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, esa es la sal de Dios. Quiero que pensemos por un momento qué hubiese sucedido si en cada hogar de la nación salvadoreña se hubiese depositado sal, papá y mamá, enseñándole a sus hijos. Hoy en día se está tratando de sembrar esos valores en la sociedad, porque se dio cuenta que se perdió la oportunidad que papá y mamá tuvieron cuando sus hijos eran pequeños. Los primeros maestros debe de ser el padre y la madre de los hijos, pero al no hacerlo se pierden los valores y ahora tenemos una insensibilidad en todas las áreas de la vida. La preocupación, vemos los altos niveles de violencia, de corrupción y de toda clase de maldad. Todo por cuanto las personas no recibieron la verdad. Y la verdad únicamente se encuentra en la palabra del Señor. Vemos aquí, en esta iglesia, en la cual donde Pablo hace mención el caso de dos personas, y uno de ellos es Aquila y su esposa Priscila, y dice: con la iglesia que está en su casa. Note bien esto, esta pareja tenía en su casa una iglesia, porque habían comprendido la importancia de poner sal, no solamente al núcleo familiar, sino también a todas las personas que le conocían y podían invitar, y estaba abierta esa casa para que algunos llegaran. Hermanos, ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestra parte como iglesia? Se están tratando de hacer algunas cosas para que mejore la condición de la nación salvadoreña y las naciones de la tierra. Programas educativos, deportivos, programas de gobierno, programas en la empresa privada, programas de la ONG, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que los niveles de violencia se incrementan, vemos que el descontento es cada vez más generalizado, tantos conflictos,
falta de unidad, odio, venganza, división. O sea, no estamos, hermanos, teniendo los resultados que muchos esperaban. ¿Por qué razón? Porque la verdad solamente se encuentra en el Evangelio de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede, hermanos, prevenir? ¿Quién puede neutralizar todo el pecado del corazón del ser humano? Solo Cristo Jesús. Cuando Cristo llega al corazón, no una idea, sino un cambio de vida, como lo dice la Biblia, que Dios cambia el corazón de piedra y pone uno de carne. Eso es lo que se necesita. Está hablando de un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón lleno de paz, un corazón bondadoso. Solo Dios lo puede hacer. Pero para eso es necesario que, así como Eliseo se levantó, nosotros también tenemos que llevar la sal del Evangelio a la nación. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el Evangelio en las casas. Aquila y Priscila tenían, dice ahí, una iglesia en su casa. Esto nos lleva en primer lugar a analizar el milagro de la formación de la iglesia. Así como Dios creó todo el universo, que es algo majestuoso, se mira la sabiduría, la omnipotencia, la omnisciencia, todos los atributos de Dios están prácticamente plasmados en la creación misma. Y es algo sorprendente. Más sorprendente es todavía, es el milagro de la creación de la iglesia. Es un milagro de carácter espiritual. Cambiar a una persona de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. De sacarlo de la garra del diablo y ahora ponerlo en el reino de Dios. Estamos hablando de un mundo que no se mira, pero sí se experimenta y a la vez se ve a través de los cambios que Dios opera en las personas. Entonces, cuando hablamos de la iglesia es un milagro. La iglesia es una creación de Dios. ¿Y cómo sucede esto? Lo que dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando una persona llega a ser un hijo, una hija de Dios, hay un cambio, hay una regeneración en su alma, de tal manera que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona, que es realmente la garantía de ese cambio. Los cambios no van a venir solamente porque se le enseña a las personas los valores mentalmente. Tiene que haber la intervención de Dios en la persona para que esos valores, y mejor dicho, los principios, se puedan establecer en un corazón. Entonces, cuando la iglesia se reúne, estamos hablando que cada uno de nosotros somos un milagro. Claro, no somos perfectos, pero vamos en camino a la perfección. Y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Oiga, si el Espíritu Santo estuviera en el corazón de cada ciudadano, de cada empresario, de cada trabajador, de cada hijo, de cada papá y mamá, las cosas fueran distintas. Porque el Espíritu Santo, que produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y todas las demás virtudes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esto sería algo totalmente distinto a lo que nosotros vemos ahora. Pero es por eso que nosotros debemos de creerle al sistema que Dios ha creado para bendecir a las naciones, que es la iglesia misma. Claro, sabemos que cuando la iglesia se desvía, no sirve para nada. Jesús lo dijo: si la sal se desvaneciere, no servirá para nada. Cuando la iglesia se desvía de la verdad, no sirve para nada. Pero si se mantiene en la verdad, la iglesia es maravillosa. De ahí que entonces, en segundo lugar, quiero que veamos la necesidad de permanecer dentro de la iglesia. Jesús dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Dios bendice donde hay unidad. ¿Y por qué donde hay 2 o 3? Porque es un principio, es una ley espiritual, donde Dios al establecerla lo hace para el bien de nosotros.
Algunos hermanos en Cristo empezaron a decir, no necesito congregarme. Dios es omnipresente, por lo tanto no necesito ir a la iglesia. Lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, en el tiempo de la iglesia, del libro de los Hechos, se dio todo esto. Y por eso que el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos habían dejado de congregarse, pero la exhortación es que no se dejen de congregar, porque ese milagro hay que conservarlo. El milagro es usted. Dios ha hecho un cambio de vida. Ese milagro tiene que ser preservado, y una de las maneras es congregarse. Hay algunos errores que cometen algunos, y es sencillamente el dejarse de congregar. Ahora, ¿por qué causa algunos dejan de hacerlo? En primer lugar, puedo mencionar entre otros, es por seguir los esquemas religiosos tradicionales, especialmente un día domingo. El día domingo es suficiente. Ya cumplí, dicen. ¿Cumplió con quién? Entonces, esas ideas que vienen de un trasfondo religioso hay que quitarlas. Porque dice la Biblia en Hechos 5:42, y oiga esto, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estamos hablando que el congregarnos debe ser algo sistemático y algo constante, algo que debe ser también a diario, exponernos, en otras palabras, a las cosas de Dios, no de vez en cuando o algunos días. Otra de las causas es por no considerar el congregarse algo de importancia. Algunos dicen, no es importante. No, una vez, no quiero ser fanático. El problema es que, quiero que piense por un momento, si usted quiere asar un buen pedazo de carne, usted necesita todas las brasas encendidas y juntas para que una a otra se dé calor. Pero si usted dice, no, yo voy a asar 4 libras de lomo roízo con una brasa, no va a hacer nada. Rápidamente se va a apagar. Y eso es lo que pasa. Algunos se aíslan y rápidamente se van apagando. Ahora, cuando alguien dice eso, es porque anda buscando una excusa para poder tener libertad, para darle rienda suelta a ciertos deseos ocultos y pecaminosos que no quiere que otros se den cuenta. Y claro, se va aislando para poderlo hacer. Entonces, por eso lo consideran que no es importante. Otra causa es por no darle prioridad a las cosas espirituales, sino más bien a las cosas materiales. O sea, algunos le dan más importancia a su trabajo, al deporte, al descanso y a otras cosas que a las cosas de Dios. Otra causa es por haber sido decepcionado por el mal testimonio de algunos hermanos. Eso siempre va a haber, siempre ha habido y siempre habrá. Si Jesús, al ver el mal testimonio de Judas que estaba robando, o los demás discípulos hubieran dicho, si aquí Judas, piense bien esto, Judas fue el único miembro de los 12 apóstoles que era del lugar más religioso de Israel, de Judea. Los demás eran galileos y de otros lugares. O sea, ¿de dónde surge Judas? Del mundo religioso. O sea, que los que eran los que se consideran más ortodoxos y los más cumplidores con la ley. Pero ahí estaba Judas. Entonces, si hubiera dicho, por ejemplo, Felipe, Señor, mira, abandono este grupo porque Judas me ha servido de piedra de tropiezo. Yo lo vi sacando dinero de la bolsa. Me aíslo. Y Jesús hubiera dicho, Judas, me serviste de mal testimonio. Los dejo que se condenen a todos. Me voy de acá. Hermanos, quiero decirle esto. Tropiezos siempre habrá. Pero nosotros sabemos que nuestra mirada y nuestra solución no está en las personas, está en el Señor Jesucristo. Y es a Él a quien tenemos que seguir.
Entonces algunos dejan de congregarse porque me sirvió de pie de tropiezo, allá va aquella persona a la iglesia, yo conozco que tiene problemas con la ley, otro tiene problemas financieros, que ha robado o que tiene la mujer o el hombre de otra persona, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos, que en el mundo vamos a tener siempre tropiezos. Y debes saber esto, la iglesia es un hospital. Algunos vienen con resfriado, otros con cáncer espiritual. Pero el médico se llama Jesús. Así que todos son bienvenidos a la iglesia. Así que no hay excepción para ninguno. Entonces, no debe de ser una excusa para no reunirse. Si Jesús dijo que Él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Otra causa, porque algunos no se congregan por la autosuficiencia. Dicen, no, yo no necesito de Dios. Por eso, está bien de vez en cuando. Voy a ir en Navidad a la iglesia. No, ¿sabe? Algunos son demasiado autosuficientes y creen que van a poder. Pero Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Otra causa es por la tristeza que surge de los problemas. Algunos se deprimen cuando ven problemas difíciles, enfermedades terminales, problemas económicos, problemas cuando surge, la amenaza de un divorcio, etcétera. Y algunos en lugar de reunirse, se aíslan. Eso es un grave error. Es al contrario, es cuando más debemos de estar juntos, apoyándonos, levantándonos los brazos. Moisés cuando se cansó por tener los brazos en alto, Aarón y Hur les sostuvieron los brazos. Cuando usted y yo nos sentimos cansados, qué importante es que otro nos levante, hermanos, los brazos en oración, moralmente, algunas veces alguna palabra, algún gesto, alguna expresión no verbal. Hermano, eso motiva y ayuda a seguir. Y podemos seguir hablando de muchas causas por las cuales algunos no se congregan, pero los efectos son dañinos. El no congregarnos, entre ellos una desnutrición en la fe y se convierte en una persona muy vulnerable. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Está bien leerla, pero el oír tiene algo especial. Al oír la palabra de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra. En ese momento, entonces, cuando alguien deja de reunirse o de congregarse, se desnutre en cuanto a la fe. Todos tenemos batallas. Usted y yo necesitamos enfrentar los problemas con fe. Si no tengo la fe, que es mi escudo, entonces voy a fracasar. Tantos problemas que hay en el mundo. Yo necesito tener fe para poder vencer la dificultad. De otra manera, me convierto en un blanco fácil del enemigo. Otro efecto es la suspensión del aprendizaje en la palabra de Dios. Dejan de seguir avanzando en el conocimiento de la palabra. Hay un retroceso en la renovación del entendimiento también. Recuerde que la renovación de la mente es progresiva en la medida que la palabra de Dios está sustituyendo nuestros pensamientos. El pensamiento que hoy en día predomina es un pensamiento negativo, un pensamiento de fracaso, un pensamiento, hermanos, en lo cual nos lleva a la miseria espiritual. Pero ¿cómo se va a renovar la mente? Por la palabra de Dios, el estudio de la palabra, la enseñanza, lo que es la predicación, la administración de la palabra. Pero algunos dejan de congregarse y entonces retroceden en su manera de pensar. La Biblia dice renovaos, dice transformaos por medio de la renovación del entendimiento. La palabra transformarse en el original viene de una palabra muy conocida que es metamorfo, una metamorfosis. ¿Cómo puedo traer una metamorfosis a mi vida si no me expongo a la palabra? Por medio, dice, la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento por la palabra de Dios produce una metamorfosis o un cambio de vida. Usted necesita un marido nuevo, no que lo deje el que tiene, no. El mismo, pero con un corazón distinto, ¿no? Algunas se alegraron, hermano. Es decir, sea el mismo estuche, pero
con una mentalidad distinta, emociones diferentes, todo. La renovación, por eso es importante. Si un cónyuge no quiere venir, motive al otro. Ven, vamos, que no quiero, vente conmigo. Porque si se deja de congregar, lo que está sucediendo es que está retrocediendo en la metamorfosis espiritual. Entonces no hay que retroceder, sino avanzar. Otro de los efectos es la disminución en la pasión o inspiración. Cuando dejamos de congregarnos, hay menos visión y menos pasión por alcanzar esos sueños. Pero también le damos ventaja a las ideas y procedimientos pecaminosos. La tentación gana más espacio, se enfría el amor y el desarrollo espiritual y muchas cosas más. Por tal razón, cuando vemos aquí a Aquila y a Priscila abriendo su casa, es porque estaba proveyéndoles respuesta a la sociedad. De ahí que entonces las necesidades que son suplidas al congregarnos, encontramos entre muchas otras, hay un incremento de conocimiento y de la fe, fortalecimiento espiritual, crecimiento y firmeza espiritual, interactuar y apoyo como familia de Dios, servicio en equipo como cuerpo de Cristo. Hay un desarrollo en el ministerio y en los dones de Dios. Y la iglesia local se convierte en el método de Dios para bendecir al mundo. Hermanos, le digo una cosa, no hay institución más importante, y más importante, se lo digo así, que el gobierno. La más importante es la iglesia. Porque la iglesia pone los fundamentos, la base, para que las instituciones, sean gubernamentales o privadas, prosperen. Porque todo tiene que ver con un cambio de vida. Y una persona que tiene o experimenta un cambio de vida, donde quiera que llegue, a la privada o gubernamental, o a la eclesiástica o cualquier otro lugar, la persona es de bendición, se convierte en sal para los demás. Ayuda a que la gente reciba esas bondades que vienen de lo alto. Ahora, cuando Dios coloca la iglesia, que no es otra cosa, como hemos dicho, un milagro de Dios, se convierte también en una estrategia de Dios. La iglesia dice que está en su casa. Estamos hablando entonces que en los primeros siglos, la iglesia se congregaba en el templo y por las casas. Especialmente en los primeros años se congregaron en el templo y por las casas. Cuando el templo fue destruido en el año 70, ¿dónde se congregaba la iglesia? En las casas, porque había persecución. En muchos lugares hoy en día no hay lugares como este, donde la gente se reúne, porque es prohibido, pero se reúne en pequeños hogares, pequeñas casas. Ahí están recibiendo la palabra. Vemos lo que en algunos países, hermanos, donde la iglesia subterráneamente se congrega. Algunos en los bosques, algunos para llegar a una casa es, hermano, con un sistema tan complicado, porque una persona informa dónde está y como que fueran espías, ¿no? Y llegan al lugar, porque es prohibidísimo, porque hay pena de muerte en algunos casos el congregarse. Entonces la iglesia, hermano, ha sido una respuesta a lo largo de los siglos para bendecir. Entonces cuando se establece la iglesia local, es como tomar posesión de la conquista de las almas de ese lugar. La iglesia que estaba en este lugar, donde Aquila y Priscila se encontraban, era un territorio que se había tomado. Hermanos, nosotros aquí, como todas las iglesias que están en la ciudad capital, San Salvador, estamos tomando, hermanos, territorio espiritualmente hablando, para bendecir a todos. Y no solamente el territorio o la ciudad, sino todo el territorio nacional y todas las naciones, porque a eso nos ha llamado el Señor. Entonces es una estrategia muy importante. Segunda estrategia, se convierte en un oasis para los pueblos. Vemos aquí, hermanos, que llegaban, estoy seguro que a la iglesia de aquí, donde estaba
Aquila y Priscila. Era un lugar donde llegaban matrimonios deshechos, hijos desesperados, algunos enfermos, otros con quebrantamiento espiritual, otros estaban poseídos por demonios, etcétera. Pero ahí encontraban un refugio. La iglesia así tiene que ser. Tiene que ser un oasis donde los cautivos, los que están a merced de Satanás, los que están amarrados por el pecado, tienen esas compulsiones inmundas y sucias que son inspiradas por el mismo infierno y llevan a las personas a la cautividad y a la miseria y la destrucción y a la misma muerte. Ellos van a encontrar libertad, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad que Cristo murió en la cruz y resucitó para poder perdonar toda clase de pecado y liberar a todo cautivo. Eso es lo que se necesita, porque eso es lo que va a traer verdaderos principios, o para algunos valores que algunos quieren llegar a tener, pero no los tienen. ¿Por qué no los tienen? Porque no pueden. Los valores no se forman solamente con el conocimiento de lo que es el valor, sino hasta que se convierte parte de la vida. Pero tiene que surgir de un corazón nuevo. Se convierte entonces la casa donde se ha abierto para predicar la palabra, una respuesta, un centro de respuesta familiar y de ayuda a la comunidad. Pero también, en tercer lugar, podemos decir que la estrategia de la iglesia local es un centro de capacitación. Algunos piensan que solo venimos para recibir. No, hermano, recibimos para ser capacitados. La iglesia es un cuartel espiritual para que todos, como soldados de Cristo, hagamos la obra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra en todas partes. Aquí estamos para recibir, para adorar, para unirnos, para trabajar en equipo, pero con el objetivo de poder extender el reino no solamente en nuestra Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia es un centro de capacitación o de entrenamiento. En cuarto lugar, hermano, los creyentes maduros son los que deben de dirigir los grupos o las iglesias. ¿Quién fue Aquila y Priscila? Ellos fueron cristianos que conocieron a Cristo estando en Roma, porque cuando comienza la persecución en Jerusalén, muchos cristianos fueron esparcidos por todo el imperio y fundaron las iglesias allá en Roma. Pablo no la fundó, él se dio cuenta que ya había una iglesia ahí. Y dentro de los convertidos estaba Aquila y Priscila. Eran judíos que se habían convertido al Señor, y estos fueron perseguidos en Roma, y luego ellos tuvieron que salir de Roma y se establecieron en otras ciudades, especialmente en Corinto. Además, ellos llegaron a ser compañeros del ministerio del apóstol Pablo. Lo interesante es que Aquila y Priscila se convirtieron en maestros de la palabra de Dios y formadores de grandes siervos de Dios. En una oportunidad ellos se encuentran a un tremendo orador, un predicador, de esos que tienen, digamos, una pasión por las cosas de Dios, llamado Apolos. Pero cuando lo escucharon, dice la Biblia, y en Hechos capítulo 18, versículo 26, lo llamaron aparte. Le dijeron: mira, Apolos, me encanta tu devoción, tu pasión, tu denuedo, tu entrega. ¿Cómo lo estás haciendo? Pero doctrinalmente necesitas más fundamento. Y dice la Biblia que lo llamaron aparte para enseñarle más exactamente la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de un Apolos, era un formador de líderes. O sea, entonces era un hombre, era una pareja maravillosa, ¿no? Y qué lindo, ¿eh? El matrimonio compartía el mismo ministerio, siempre andaban sirviendo. Es decir, Aquila y Priscila servían al Señor con ese objetivo. Hermano, ¿no quisiera involucrar el matrimonio también para servir al Señor? Eso es importante. Que podamos involucrarnos como matrimonio, no solamente para las cosas del hogar, sino para el ministerio. Ahora,
Ellos estaban dando espacio a nuevos candidatos, a nuevos miembros para que tomaran lugar en la obra de Dios. Y entonces Aquila y Priscila, ellos pensaban en sus futuros relevos, futuras generaciones. Él estaba pensando en quién lo iba a relevar. Pregunto, ¿quién lo va a relevar en su empresa? Dirá, nadie, pastor. Piense, porque no va a ser que se muera este año. Lo mismo en la iglesia, en el grupo familiar, en el ministerio que tiene. Nosotros no somos eternos. Usted dirá, tengo 25 años, me faltan muchos. He estado en varios cementerios donde hemos enterrado jóvenes de 20 años también, de 15 años, de 30 o ancianos también. Así que pensemos en esto. Entonces, la estrategia que vemos en la iglesia local es de poder preparar una generación de relevo. Además de eso, hermanos, la iglesia local es la que da la oportunidad de ganar las almas para Cristo. Esos grupos familiares dan una oportunidad para que otros conozcan de Cristo y también da espacio a más lugar a la predicación. En otras palabras, eso es como la predicación se multiplica. La Biblia dice en el libro de los Hechos y que la palabra de Dios se multiplicaba. ¿Cómo es que se multiplicaba la palabra? Porque habían más predicadores, habían más maestros. Entonces Dios desea esto. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que ponen a disposición sus casas, como Aquila y Priscila? Son los que aman a Dios. El que llega a amar a Dios dice, mi vida y mi casa, todo es de Dios. ¿Por qué no voy a permitir que se predique la palabra de Dios aquí en mi casa? ¿Cuántos de ustedes invitaron a sus amigotes y amiguitas para hacer desorden alguna vez ahí en su casa? Llegaron a las 4 de la mañana, borrachos, endrogados, que no sabían ni siquiera cómo se llamaba. Pero ahora, ¿por qué no invitamos a las personas a que vengan a la casa para oír la palabra de Dios? Para poder ayudarle en sus necesidades, orar los unos por los otros. ¿Qué necesita la población? Necesita esperanza, necesita aliento, necesita una mano amiga. Los grupos en los hogares se convierten en una estrategia importante para poder interactuar, para poderse apoyar los unos a los otros. Entonces, ¿quiénes son los que abren sus casas? Los que aman a Dios y los que aman y tienen compasión por las personas. El que ama a Dios automáticamente empieza a amar a su prójimo y por amar a su prójimo no quiere que nadie se pierda, hace eso. Quiero que vengas a mi casa para que podamos estudiar la palabra de Dios. Además, ¿quiénes son? Son los que han decidido servir a Dios. Aquila y Priscila dijeron, voy a servir a Dios. ¿A dónde? En mi casa. En su casa. Su casa se convierte en una gran oportunidad para que los vecinos y otros amigos que usted quiera invitar, vengan. Usted ha decidido servir a Dios, hágalo ahí. Además de eso, ¿quiénes son los que ponen a disposición las casas? Son los que creen que el Evangelio es la única alternativa de un verdadero cambio en las personas cuando creen 100% en el Evangelio de Jesús. Ahora, si alguien dice, no, la solución está en cambios políticos, cambios económicos, mejores estrategias de salud o de educación, hermanos, ¿por qué no nos ponemos a pensar? Yo sé que lo hemos estado pensando y no quizás se ha dialogado en pequeñas reuniones, pero cuando nosotros miramos todo lo que se ha tratado de implementar, hermanos, no ha traído verdaderas soluciones. Hermanos, vemos los niveles de violencia que se incrementan, la maldad, la corrupción, hermanos, tantas cosas que hermanos, definitivamente estamos con el agua hasta el cuello. ¿Qué necesitamos hacer? Ahora, es la tarea de la iglesia, es tarea suya y mía de llevar la sal. Dios llamó a la iglesia para eso, para poder llevar la verdad. La verdad limpia, la verdad purifica, la verdad cambia, la verdad transforma, la verdad, hermano, reprende a los demonios. ¿Cuánta gente endemoniada no está en nuestro país y en otras naciones? ¿Qué se puede esperar de una persona oprimida por los demonios? El único que tiene la respuesta contra los demonios se llama Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo obrando, rompiendo cadenas, que salgan de esas vidas para que sus mentes queden libres de toda opresión.
porque están siendo manipulados por los demonios. ¿Por qué algunos pueden llegar a matar por 5, 20 dólares? Es porque hay fuerzas del diablo en esas vidas. Pero la única manera es llevándole la sal del evangelio. Ahora, para que esas casas, esas reuniones en las iglesias, ya sea en el templo o por las casas, sean altamente atractivas, tienen que haber por lo menos 3 grandes virtudes. Primera, amar a Cristo. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Amar a Cristo, amar a Dios. La gente necesita ver que hay un grupo que ama a Dios. Y ocurre esto por haber sido genuinamente nacido de nuevo. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, que no es otra cosa, un cambio de corazón, un cambio de vida, por haberle pedido perdón a Dios por nuestros pecados y por la fe en su sangre recibir el perdón, en ese momento nos convertimos también en templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y al venir el Espíritu Santo a nosotros, nos hace amar a Dios. Entonces, el amar a Dios es fundamental. Oiga esto, el que no ama a Dios no puede amar a su prójimo. Aunque digamos a la gente, ame a su prójimo, respete a su prójimo, valorice a su prójimo, dele valor a su prójimo, ¿cómo lo puede amar si no ama primero a Dios? Es imposible, porque Dios es amor, y si Dios no está en la persona, no hay amor para los demás. Le voy a decir una cosa, estimada hermana, estimada esposa o esposo, ¿cómo puede un matrimonio resurgir de una derrota donde ya no hay amor? Que los dos conozcan a Jesús como su único y suficiente Salvador. El amor de Dios, cuando viene a sus corazones, ese amor lo van a proyectar a los demás. Por eso dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si yo he sentido el amor de Dios perdonándome, limpiándome de mis pecados, y Dios ha injertado ese amor se va a proyectar a los demás. Por eso ahora encontramos la otra expresión que encontramos aquí en esta porción de las Escrituras, en el versículo 20, cuando dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Aquí nos está hablando de la segunda virtud, amar a los hermanos, amar al prójimo. Pero esta ya es una consecuencia de primero amar a Dios. Es el resultado cuando tenemos ese encuentro con Dios. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el amor hacia los demás es el resultado de amar primero a Dios. Y el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice aquí, es mentiroso. Así que es el resultado de amar a Dios. Por tal razón, ese amor debe de expresarse en una forma básica, sincera. Y en aquel entonces era el ósculo santo, es decir, un beso. Culturalmente, el beso se daba en ambas mejillas. Era el saludo de todo lo que es Eurasia y Medio Oriente y otras partes también del continente europeo. Pero ahora Pablo le está diciendo ósculo santo. ¿Por qué? Porque hay besos como el de Judas. Cuando Jesús le dice, con un beso me entregas, Judas, un beso lleno de hipocresía, de mentira. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? Sinceridad. Lo triste es que cuando se reúnen algunas veces, algunos lo que hacen es para criticar, para poner quejas, para hablar de otras personas, donde hay hipocresía, hay mentira, hay malicia, hay un doble sentido, hay un doble propósito.
Cuando dice aquí ósculo santo, es decir, que tiene que haber una expresión sincera de amor. Puede ser un apretón de mano, un abrazo, un saludo de beso, pero que sea sincero. Eso es lo más básico que puede haber. De ahí el amor se puede expresar en otras áreas, como el ser bondadoso, ayudar al prójimo en sus necesidades u otras cosas. Pero la manifestación del amor al prójimo debe ser fundamental, porque ¿qué es lo que necesita el mundo? Hermano, amor, porque en el mundo hay odio, hay venganza, hay tanta maldad, hay tanta hipocresía, muchos están heridos. Entonces, ¿qué se requiere? Un lugar donde se reciba sanidad en sus corazones. Pero para eso debe de haber sinceridad. Ósculo, en otras palabras, una expresión de aprecio, pero que sea genuino. ¿Cuántas mujeres y hombres se saludan, pero diciendo, ay, ¿por qué me tocó saludar a este? Esta mujer no la hubiera querido ver, dice otra. Ni modo, por obligación tengo que hacerlo. ¿Sabe qué? Si siente que es una obligación, no lo haga. Mejor dígale, quiero hablar contigo. Tú me has dañado. Yo no puedo fingir. Quiero que arreglemos cuentas. Estoy resentido contigo, resentida. Quiero que hablemos para que sea esto sincero, no cosmético. Los hijos saben si papá y mamá se aman. Algunas veces miran eso muy light, muy político, muy, digamos, superficial. La verdad que, hermanos, la sinceridad atrae. Entonces, el beso era una señal de afecto fraternal y la cultura así lo pedía. ¿Recuerdan ustedes cuando invitaron a Jesús a comer? Un llamado Simón, el fariseo. Lo lógico, lo natural era, cuando un invitado llegaba a casa, era lavarle los pies, darle beso y poner aceite en su cabeza. Era parte de la cultura, de hacer sentir al invitado que era querido, amado, estimado, apreciado. Cuando Jesús llega, ninguna de estas tres cosas le hicieron. Entonces, por eso que una mujer vio que sus pies estaban sucios y por eso ella lavó los pies de Cristo. Hermanos, no hagamos las cosas por hacerlas. La diplomacia, hermanos, soltemos eso. Debemos de ser sinceros. Lo que necesita la gente es sinceridad. Piense lo que sucede con una iglesia sincera, llena de amor, que puede atraer, es altamente atractiva. Pero también la tercera virtud, aparte de amar a Dios, de amar a los hermanos, es la fidelidad a la palabra. Por eso que en la última parte del versículo 22 dice, el Señor viene. En otras palabras, está hablando de doctrina, está hablando de verdades, está hablando de enseñanza. La iglesia se tiene que mantener en la palabra. No hay nada más, hermanos, poderoso que pueda atraer a las personas que la palabra. Dice la Biblia que las multitudes seguían a Jesús por dos razones: para oír la palabra y ser sanado de sus dolencias. La gente quería oír la verdad. Hermano, hay tantos discursos, hay tantas mentiras, hay tantas cosas que se dicen. La gente está cansada de que ser engañada. La gente necesita oír palabra de Dios y esta palabra está en la Biblia. Entonces dejemos de hablar cosas que no están en la Biblia. La gente está decepcionada. Necesitan oír la verdad y la verdad está escrita aquí. Es inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que la gente necesita, aún sobre cualquier necesidad, de tal manera que cuando las multitudes oían a Cristo, hasta el hambre se les iba. Pasaban ahí el desayuno, el almuerzo, se estaban desmayando, pero querían seguir oyendo. ¿Por qué? Es que la palabra tiene poder, hermano. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que quebranta y como fuego que consume. Es que la necesidad número uno del ser humano no es llenar el estómago, es llenar el corazón. Y cuando el corazón ha sido lleno, entonces las demás cosas serán añadidas. Tres virtudes: amar a Cristo, amar a los hermanos y fidelidad a la palabra. Esto va a hacer que una iglesia, que un grupo familiar sea altamente atractivo. Hermanos, quiero en el nombre del Señor hacer dos desafíos. Primero, para aquellas personas que escuchan,
Usted dirá, ¿será casualidad que está escuchando este mensaje? No, Dios lo ha andado buscando, porque Dios quiere hacer de usted un milagro. El milagro de un cambio de corazón, cambio de vida. Eso lo va a llevar a ¿qué? A experimentar ser parte de la familia de Dios y tener a Dios como Padre. Usted anda buscando un abogado, anda buscando un amigo, anda buscando un pastor, anda buscando un consejero, anda buscando, bueno, quien sea. El mejor se llama Jesús, el único. Entonces, lo que usted necesita es, dígale a Dios, Señor, aquí está mi dolor, mi pecado, me ha llevado tantos problemas en mi familia, en mi persona, en mi trabajo, estoy quebrado totalmente, necesito sanidad interior. Jesús lo hace. Y voy a hacer otro llamado, es para aquellos que están dispuestos como Aquila y Priscila, que le puedan decir, Señor, quiero poner mi vida a tu servicio. Aquila y Priscila fueron maestros, entrenador de entrenadores. Gente, hermano, de primer nivel, que estaban viendo futuras generaciones, relevos, que estaban ayudando a la sociedad, que eran instrumentos en las manos de Dios y habían dispuestos los bienes que tenían para eso. Eso Dios lo valoriza. Para aquellos que me escuchan y usted está en una condición de una necesidad espiritual y dice, Señor, cambia mi vida. Ahí donde está, haga esta oración conmigo. Mientras todos se mantienen ahí con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, estimado amigo que me escucha, ahí donde se encuentra, diga esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. He dañado mi vida y a muchas personas. Perdóname por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, una vida diferente. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Recíbeme como a uno de tus hijos. A partir de ahora tú eres mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno que ha tomado a bien el dar este paso. Te pedimos que los guardes, los bendigas, los ayudes. Señor, sé tú en ellos en esta hora. Pero ahora también, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser como Aquila y Priscila, instrumentos. Algunos podrán abrir sus casas, otros enseñarán en otras casas, otros se van a desempeñar en distintos sectores, pero lo importante es llevar la sal. Señor, te pido que ayudes a tu pueblo. Señor, el país, nuestra nación necesita sal, en los cantones, en el valle, en las montañas, los caseríos, en los pueblos, en las ciudades, en las instituciones de gobierno, en la institución privada, en las escuelas, en las universidades, donde quiera, Señor, se necesita la sal. Ahora, Señor, queremos llevar esa sal donde tú quieres que la llevemos, Señor. Padre, aquí está nuestra vida, la disponemos para ti. Y lo que tú nos has dado, así como Pedro, que te prestó la barca, así ponemos nuestra barca en tus manos para que tú
enseñes desde la barca para que las multitudes sean bendecidas, Señor. Gracias, Jesús. Quisiera preguntar, ¿cuántos por primera vez hicieron la oración diciéndole a Jesús: sí, yo hice la oración, le pedí perdón a Dios por mis pecados, no quiero que se vaya porque le queremos entregar un Nuevo Testamento? ¿Habrá alguien que hizo esta oración? Solamente levante su mano y ahí se le van a acercar con un sobre manila para que se lleve esa literatura. ¿Cuántos hicieron esta oración? Ahora, no se vayan los demás, por favor. Todavía no hemos terminado. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor, que hizo esta oración por primera vez. Si alguien la hizo, donde quiere que se encuentre. Bien. Ahora, en su boletín, usted ha recibido una hoja adicional que dice: Iglesia Cristiana Josué, Ministerio, Grupos Familiares. Si usted es Aquila, su esposa Priscila, y usted dice: bueno, yo quiero servir al Señor, lo puede hacer de diferente manera. Ahora, si usted ya lo hizo, no tiene que llenar esto. Pero aquellos que dicen: sí, yo quisiera participar, que quiero ser parte de la solución para mi país. Entonces, ahí pone los datos que se le piden, pero leamos lo que usted puede marcar. ¿Cómo puede involucrarse en los grupos familiares? Es decir, en los hogares ahí. Servir como líder. ¿Usted quiere ser un Aquila? ¿Quiere ser enseñar? Ponga ahí, marque una X. O puede ser anfitrión, o puede ser las dos cosas, ¿no? Usted dice: yo doy mi casa para que se abra. Usted dice: no, yo no quiero ni líder ni ser anfitrión, pero necesito asistir a un grupo. Marque ahí. ¿Por qué? Porque queremos que usted se reúna en un grupo cerca de su casa. Ahora, les quiero decir una cosa, hermano. Los datos que usted proporcione aquí son de estricta confidencialidad. Esto no se le da a nadie. Los tenemos aquí para que la iglesia se comunique con usted y no se ande repartiendo números telefónicos ni correos electrónicos, ¿no? Así que solamente para la comunicación entre la iglesia y usted. ¿Quiere asistir a un grupo? Entre los grupos hay varios. Por ejemplo, grupos solamente de mujeres. Por el hecho de que no pueden ir por la noche, que son grupos familiares, es decir, heterogéneos, hombre y mujer. Pero por algunas razones, algunas mujeres no pueden ir y quiere asistir por las tardes, entonces marque ahí. O quiere también asistir a un grupo de matrimonios, porque dice: no, yo necesito ahorita reforzar el matrimonio, marque esa casilla. O un grupo de profesionales, sí, colegas, marque ahí. O grupos de jóvenes. Ahora, aquí se le pide la edad, pero si usted la quiere poner, está bien. Si no, no, pero de todas maneras se sabe más o menos, ¿no? Entonces, pero digo esto porque algunos no se sienten confortables en ponerle edad. No, si no la pongan, no la pongan. Así que, ¿por qué se pone? Porque queremos, en el caso especialmente si va a ser grupo de jóvenes, porque algunos pueden decir: sí, yo soy un joven, se siente joven, pero no se ve joven. Entonces, es por eso que se pide, ¿no? Porque algunos dicen, mire, por ahí dicen a uno, le preguntaron a uno, dice: yo tengo 80 años y me siento como de 20, dijo. Y al otro le preguntaron: yo tengo 90 años, me siento y no me puedo parar. Entonces, así que no es tanto como se sienta, sino que por cuestiones especialmente en los grupos de jóvenes, porque algunas veces mandamos a un joven y de repente, ¿qué? 50 y tantos años, es que yo me siento joven. No, ¿cómo se siente? Está bien, dele gracias a Dios que se siente joven, pero no. Así que, por favor, llenen este momento, por favor. Lo importante es que llenen. Estamos ahorita a 4 minutos de terminar el culto, ¿no? Yo sé que algunos quieren decir: ya quieren salirse. No se salgan. Llenen, por favor. Vamos a pasar recogiendo, por favor, ujieres, pasen. Tomen ahorita el lugar para recoger estas hojas. Ahora, si usted no lo quiere llenar, está bien. Lo único que queremos es ayudarles para que usted reciba doble alimento
Y no solo eso, sino interactuar como familia, sentirse parte de. Entonces, queremos que lo que usted ha escuchado en el testimonio de ahora sea parte también de su vida. Así que los que ya llenaron su hojita, entréguenlos por favor a los sugieres, entréguenlas estas hojas para que luego en esta semana nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes para decirles qué vamos a hacer. Va a haber un entrenamiento para líderes, una capacitación y para anfitriones también. Si usted solamente se va a reunir en un grupo, se le va a dar la dirección donde usted puede ir, cerca de su casa. Ahí a lo mejor en su colonia hay y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Así que eso es lo que deseamos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor.